Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este espacio de lectura bíblica. Estamos listos para continuar la tercera parte del primer capítulo de la primera carta del apóstol Pedro. ¿Qué les parece? Hay mucho que hablar, ¿verdad? Hay mucho que aprender al respecto, pero bueno, vamos sobre el ritmo. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a recordar en qué nos hemos quedado. Dice, desde el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahí nos habíamos quedado en la segunda parte y ahora vamos a continuar con el versículo 22 y nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Qué importantísimo lo que nos dice el apóstol Pedro en este versículo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando nos dice la palabra verdad, se está refiriendo al Evangelio. Se está refiriendo al mensaje de Cristo. Y una vez más quiero hacerle recuerdo. ¿Qué significa Evangelio? Significa el buen mensaje. Traducido literalmente, el buen mensaje. Es decir, el mensaje de Cristo. En otras palabras, cada palabra que sale de la boca del Señor Jesús es el mensaje que Cristo nos trajo. De tal manera que si alguien en alguna predicación o a usted le dan algún tipo de consejo y en algo están contradiciendo las palabras de Cristo, están contradiciendo el Evangelio. Están diciendo algo contrario al Evangelio. Como dice el apóstol Pablo, si alguno les enseña un evangelio diferente, un mensaje diferente al que Cristo nos trajo, el tal sea anatema. Esa es la palabra que utiliza el apóstol Pablo. En otras palabras, aquel que predica algo que contradice las palabras del Señor Jesús queda bajo maldición. Entonces, hermanos, no hay dónde perderse, porque aquel que permanece obedeciendo las palabras de Cristo, ese es el que conoce la verdad. El que conoce la verdad es limpio, es purificado, su alma es purificada. ¿Recuerdan este versículo que está en, vámonos a Juan capítulo 15, desde el verso 2. Nos dice el Señor Jesús, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo somos limpios? ¿Qué nos limpia? Es la palabra que el Señor Jesús nos ha hablado. De hecho, esa limpieza, hermanos, esa limpieza nos libra del dominio del pecado. Un alma que está sucia está a merced del dominio del pecado.
un alma que está limpiada, esa alma está libre del dominio del pecado. Recordemos también, el apóstol Pablo nos dice, aquel que obedece a aquel que lo tomó por esclavo, pues está dominado, ¿verdad? Si el Señor Jesús, Él es nuestro Rey y Él es quien gobierna nuestra vida, nosotros somos esclavos de Cristo, entonces obedecemos todo lo que nos dice Cristo. Pero si nosotros obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado. Un alma sucia está expuesto a caer en pecado, a caer en tentación. Veamos Juan también, Juan capítulo 8, verso 31, nos dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, está hablando a personas que habían creído en él, les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, no hay otra forma de ser libres, no hay otra forma de ser limpios. Esto es a través de la obediencia a la verdad. Cuando alguien llega a conocer la verdad, esa persona realmente es libre del dominio del pecado. No cualquiera puede conocer la verdad, solamente aquellos que permanecen fieles a las palabras del Señor Jesús. Vamos a leer este mismo versículo en la versión NBI. Nos dice el Señor Jesús: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Qué les parece? Hermanos, muchos quisiéramos vivir en el Espíritu, ¿verdad? Todos queremos vivir en el Espíritu y queremos conocer las cosas del Espíritu. No podemos conocer las cosas del Espíritu si no obedecemos primero las enseñanzas de Cristo. El Señor lo hizo así. De tal manera que todos los que permanecen fieles a las palabras de Cristo, pues sí, van a poder conocer la verdad, van a poder ser limpios y van a ser purificados. Y esta purificación en realidad trae un resultado muy hermoso, un resultado muy anhelado por muchos tal vez. Dice el verso 22 de Primera de Pedro, capítulo 1, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Cuál es el resultado entonces? ¿Cuál es el resultado de ser limpios por la obediencia a la verdad? El resultado es un verdadero amor fraternal. ¿Qué significa amor fraternal? Pues amor de familia, ¿verdad? Amor de allegado, ¿no? Porque en Cristo somos familia. Los que estamos en Cristo somos familia. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Los que obedecen las enseñanzas de Cristo. ¿Sí? Ese es el resultado, el verdadero amor. ¿Y sabe qué? Este verdadero amor en realidad nos trae luz para que caminemos en luz. Vamos a ver unos versículos. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Juan respecto al amor fraternal
y que este amor fraternal es precisamente la luz. Dice Primera de Juan capítulo 2 verso 8. Veamos. Dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Está hablando de la luz. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Veamos esta relación que hace el apóstol Juan respecto al amor verdadero entre hermanos, que es la luz. El que camina en la luz no tiene tropiezo. De hecho, hermanos, aquel que camina en la luz, es decir, en el amor verdadero, fraternal, es limpiado de sus pecados. Sí, lo dice también el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 1 verso 7. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Que la luz tiene como resultado, como evidencia, que los hermanos se amen verdaderamente los unos a los otros. Pero, hermanos, estamos hablando de un amor verdadero, no un amor como del mundo, porque el amor del mundo es como que pura apariencia, ¿no? El amor del mundo es: te voy a ayudar, pero si yo obtengo algún beneficio. Ese es el amor según el mundo. Busca siempre algo, o ayuda de lo que le sobra. Eso no es verdadero amor. Eso es simplemente dar sobras. El verdadero amor, hermanos, es despojarse de todo por los hermanos. Tal como vivía la iglesia del Señor Jesús, que leemos en Hechos capítulo 2, verso 44 en adelante. Dice que todos estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Todos los que tenían propiedades o casas las vendían y se repartía a cada uno según la necesidad. Hermanos, eso es el verdadero amor, así se manifiesta. No de dar lo que me sobra, no de ayudar a alguien para obtener beneficio. Ay, voy a ayudar a estos pobres, pero tengo que sacarle foto, tengo que filmar un video para subir a las redes sociales, que me den likes y que la gente me admire. Eso es hipocresía, hermanos. Eso no es amor. Eso es aprovecharme de la situación de otra persona. El verdadero amor se despoja por completo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús también nos ha amado de esa manera. En Filipenses capítulo 2 nos dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó en forma de siervo. Se despojó de todo. Hermanos, el Señor Jesús renunció a su reino, a su trono, a su corona, a sus poderes divinos, a su condición de Dios. Renunció y vino a ser hombre, siervo,
lavaba los pies de los discípulos. Hermanos, eso es despojarse de todo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que por cierto, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De la misma manera que nosotros tenemos que ser obedientes a Cristo hasta la muerte. Hermanos, ese es el verdadero amor. Abraham amaba verdaderamente a Dios, por eso le dio a Dios lo que más amaba, su hijo Isaac. Entonces ahora nos preguntamos, ¿estamos amando verdaderamente a Dios? ¿Estamos amando verdaderamente a nuestros hermanos? Juan capítulo 13, verso 34, nos dice el Señor Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo tenemos que amarnos los unos a los otros? Como Cristo nos ha amado. ¿Y cómo Cristo nos ha amado? Él se despojó de todo y dio su vida por completo. No dio lo que le sobraba. Él lo dio todo. Hermanos, así se manifiesta el verdadero amor. Así es como podemos ser un solo cuerpo. De otro modo, no hay cuerpo, no hay unidad. Todos tiran por su lado. Sí, voy a ayudar un poquito, pero me agarro la mayor parte para mí. Dice el verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, no confundamos el verdadero amor con el amor que aparenta el mundo. El verdadero amor se entrega por completo. No busca lo suyo de ninguna manera. De ninguna manera, ni un poquito. No es egoísta. Lo entrega todo. Ese es el verdadero amor. Y ese amor fraternal, ¿quiénes lo pueden tener? Aquellos que son purificados por la obediencia a la verdad, como dice el apóstol Pedro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. No fingido. ¿Dónde está esa iglesia, hermanos, que se convierten, tienen todas las cosas en común, venden todas sus posesiones para dar a los que necesitan? ¿Dónde está ese amor verdadero, que se despojan de todo por aquellos que son su familia en Cristo? Esa es la verdadera iglesia. Amaos unos a otros entrañablemente. Entrañablemente significa desde lo más profundo, de corazón puro, siendo renacidos. Hermanos, estos son los que son renacidos, ¿no? Muchos piensan, yo he nacido de nuevo, pero no amas a tu hermano. Yo he nacido del Espíritu Santo, pero no eres capaz de despojarte de todo por tu hermano. ¿No? Estos que tienen amor entrañable y verdadero, esos son renacidos. Dice verso 23, no de simiente corruptible, es decir, no de la misma apariencia que el mundo engaña, ¿no? Sino de simiente incorruptible,
Porque hermanos, los que son verdaderamente renacidos, los que han nacido de nuevo, eso significa renacido, estos que han nacido de nuevo ya no ponen su mente y su mirada en las cosas corruptibles, es decir, en las cosas que son temporales, pasajeras, terrenales, no. Los que han nacido de nuevo ponen la mirada pues en las cosas incorruptibles, inmarcesibles, inmarchitables. Y esto por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amados hermanos, este es el mensaje que Cristo vino a traernos. Porque en las cosas que el Señor Jesús nos habla, nos pone dos entornos. Un entorno de lo perecedero, lo temporal, lo corruptible, lo que se termina. Y el otro entorno es lo celestial, lo eterno, lo inmarcesible, lo incorruptible. Por ejemplo, el Señor Jesús dice, no se hagan riquezas en la tierra, donde todo es corruptible, donde todo es temporal y pasajero, todo se corroe. El dinero se corroe, los billetes se enmohecen, se pudren. Más bien hagan riquezas en los cielos, donde todo es eterno. ¿Se da cuenta? Esos dos entornos, ¿no? Esos dos lugares. ¿Dónde está nuestra mente, hermanos? Nuestra mente no puede estar en los dos lugares. Eso sería de un tibio. Tenemos que estar enfocados en lo que Cristo estaba enfocado, lo eterno. Ese es el evangelio. Y eso dice el apóstol Pedro, el verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Qué interesante. Para el apóstol Pedro, esto es el evangelio. Esa frase que, por cierto, nos habla el profeta Isaías, ¿verdad? Toda carne es como hierba, toda gloria del hombre como flor del campo. Todo lo que es perecedero se marchita, ¿no? Todo lo que la vanagloria que buscan los hombres, es que quiero ser un hombre reconocido. Eso es como una flor del campo que se ve muy bonita por unos días, pero después se seca y se vuelve como polvo. Y ya nunca más nadie se acuerda de esa flor. Se deshace por completo. Así es la gloria del hombre. Las cosas terrenales son como la hierba del campo. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestra vida? ¿En cosas que se marchitan, como la hierba del campo? ¿O estamos puestos en la palabra de Dios? ¿O estamos poniendo en práctica la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios? Porque el que permanece en la palabra de Dios, ese permanecerá para siempre. Y el apóstol Pedro nos dice, esa es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Por cierto, en el Antiguo Testamento también tenemos evangelio, ¿verdad? Ahí está el mensaje, Isaías 40. ¿Qué le parece? Entonces, hermanos, realmente estamos hablando de un nuevo estilo de vida radical. Dejar todo lo que habíamos aprendido en el mundo, todo lo que para el mundo supuestamente es correcto, dejarlo a un lado todo eso y empezar a llenarnos
de la palabra del Señor, tal como el Señor quiere que vivamos, siendo limpiados por la obediencia a la verdad, manifestando verdadero amor para con nuestros hermanos. Y así tendremos luz para no tropezar, para ser limpiados de nuestros pecados. Así todos conocerán si somos o no verdaderos discípulos de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, apuntemos a eso, amados hermanos. Bien, ahora sí hemos terminado con el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro. Bien, nos encontraremos entonces en el próximo capítulo, en el capítulo 2. Y hasta entonces, hermanos, muchas bendiciones.